A ver, yo creo que de aquí al 2030 uno podría pensar que es muy apresurado, pero sí sobre la agricultura chilena y pensando en la población chilena podría eventualmente existir una crisis alimentaria. Por dos razones. Una, el cambio climático probablemente tal, y también una situación de violencia que se está viviendo en la macrozona sur, que hoy día involucra parte de la región de Ñuble, parte de Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Por cuanto mucha superficie que era cultivable en algún momento se ha dejado de cultivar por situaciones de violencia. Cuando hablo por el tema del cambio climático, puede significar la disposición de agua que pueda existir en algunos sectores y hoy día lo que son frutales mayores y menores pudiesen eventualmente verse perjudicados por la disposición de agua. Y lo que son los cultivos tradicionales, o lo que se llama tradicionales, como el cultivo de cereales y otro tipo como leguminosa, si hay menos precipitaciones también los rendimientos pudiesen disminuir. Los agricultores chilenos se han sabido ir adaptando a las condiciones climáticas y de suelo, pudiendo tener rendimientos competitivos como los que hay en Europa sin ninguna dificultad. Hace 30 o 40 años la cantidad de quintales por hectárea que se cosechaban de cereales o de algunas leguminosas ha sido multiplicado por 3, 4, 5 y 6 veces en algunos sectores de nuestro país, disminuyendo la superficie sembrada pero aumentando el rendimiento, y eso claramente no pone en riesgo, por así decirlo, en este momento lo que significa una crisis alimentaria, pero eventualmente futura lo pudiera existir. A ver, los agricultores hoy día ya no están sembrando a lo que estiman al ojo, por así decirlo, sino que se hace un estudio de suelo donde determina la cantidad de nutrientes que tiene el suelo y por lo tanto le aplican lo que realmente se necesita. La aplicación de fungicida elimina ¿no es cierto?, ciertos hongos, ciertas plagas, y por otro lado también de herbicida elimina lo que significa plantas que compiten con el cultivo, y eso ha generado mayor productividad. La tecnología sigue avanzando y también siguen mejorándose las variedades de trigos o de avena o de raps o de lupino, y con ello la cantidad de rendimiento por hectárea es mayor. El tema del grano no deja de ser menor, porque finalmente no estamos pensando en que el grano solamente es para consumo humano, sino que también está pensado para consumo animal. Las empresas de salmones en el sur ocupan mucho grano producido en la agricultura chilena. La producción de cerdo y de pollo también consumen grano producido por nosotros mismos. Mucho también se importa, como el caso del maíz, que llega mucho maíz importado. Pero no podemos estar dependiendo de nuestros vecinos o del resto del mundo para alimentar a nuestra población. Hay que tener presente que el pan que consumimos en Chile, el 50% del trigo que es consumido es importado y el otro 50% es producido. Y de ese 50%, un 25% del total es producido en la región de Araucanía. Por lo tanto, cuando vemos que hay un tema de inseguridad en la región de Araucanía, también hay un 25% de la población que eventualmente quedaría sin la disposición de harina o de pan para su consumo. De riego propiamente tal, puede ser eventualmente haber alguna dificultad por cuanto la disposición de agua hay que irla tecnificando. Cada litro de agua debe aprovecharse de mejor manera, por lo tanto los canales por donde va el agua tienen que impermeabilizarse, cosa que ya menos perdía. El riego tiene que ser por goteo y tecnificado realmente para que no haya dificultades. Y donde sí tenemos dificultad es en aquellos cultivos que se le llaman tradicionales, que dependen exclusivamente
del agua que caiga del cielo, porque si no hay precipitaciones, sencillamente por muchos productos químicos que le echemos para eliminar maleza, fungicidas para eliminar hongo, fertilizantes para mejorar el rendimiento o especies que sean o variedades que sean de mayor rendimiento, si no tenemos agua, sencillamente no vamos a tener productividad. Y ahí no es un tema de que tengamos que mejorar la distribución del agua, porque agua sencillamente depende de lo que caiga del cielo o del momento en que caiga, porque a lo mejor podemos tener una gran cantidad de agua, pero si cae concentrada en un solo momento sin haber distribución en la época que corresponde, también el rendimiento se resiente. Y ahí volvemos a lo que te señalé en un principio respecto al cambio climático, que si tenemos inviernos muy intensos con mucha lluvia y primaveras que son secas, los rendimientos van a bajar considerablemente a pesar del esfuerzo que pueden hacer los gobiernos o los propios agricultores. Está avanzando respecto a ese tema para efecto de tecnificar el uso del agua y que hayan programas para que los agricultores puedan acceder a ese tipo de cosas, y esa agua que va por canales, que se extrae de cursos de agua, pueda ser utilizada de buena manera. Pero volvemos a la situación de que aquellos cultivos que dependen exclusivamente de las precipitaciones que caigan del cielo, por muchas normativas que dictemos, no vamos a hacer llover. Esa es la verdad de las cosas. Mira, el año pasado tuvimos la siguiente situación, donde el gobierno lamentablemente miró para el cielo y no actuó oportunamente. El conflicto entre Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia a Ucrania, generó una escasez de fertilizantes, los altos precios, y lo otro, que muchos de los puertos estaban atochados, no había personal para poder desembarcar el fertilizante que estaba llegando a Chile, y eso significa que el barco que está cargado con fertilizante, que tiene que permanecer en alta mar hasta que tenga el cupo para poderlo descargar, significa que cada día que pasa, ellos están cobrando adicionalmente por el transporte. ¿Quién paga finalmente el costo de ese transporte? El consumidor final, el agricultor. Al aumentar el precio del fertilizante o hacerlo más escaso, o no aplica fertilizante o sencillamente se ve reflejado en el precio final. Dos cosas. Uno, si aplica menos fertilizante, el rendimiento es más bajo y por lo tanto genera una menos producción. O si el precio es más alto, porque aplicó, ¿no es cierto?, a un precio mayor el fertilizante, también el consumidor final se va a ver afectado. Ahí, por un lado, actuar el gobierno oportunamente respecto a ese tipo de situaciones. Y lo otro, la situación, volvemos a la situación de seguridad en la macrozona sur, porque en la medida en que los agricultores no tengan seguridad para sembrar, para aplicar sus productos, para poder cosechar, va a ser difícil que se atrevan a arriesgarse y poder realizar el proceso productivo. Más aún, cuando hoy día detectamos que muchas empresas de seguro ya no están asegurando bienes en esa zona, porque el riesgo de que ocurra un siniestro, ¿no es cierto?, un atentado es alto, y por lo tanto la empresa de seguro no está en condiciones de saber que va a tener que pagar, y por lo tanto sencillamente dice, no, yo en esa comuna, en esa zona, no aseguro. Y por lo tanto, quien produce necesita también tener cierta seguridad. Y si las empresas seguras no están asegurando, bueno, la superficie sembrada va a disminuir y eso genera una eventualmente crisis. Hablando en materias de seguridad, una distribuidora de productos de carne, que era la comercial Loma Sur, decidió hacer una liquidación voluntaria de lo que eran distribuidoras de carne por problemas de crisis sociales y la pandemia. ¿Usted qué opina de eso? ¿Es posible que se pueda replicar con el paso de los años, que más distribuidoras quieran quebrar? No sé, hoy día, a ver, uno ve que por lo menos yo que concurro permanentemente a las ferias donde se comercializan vacunos, hace un año atrás o 7 meses atrás los vacunos valían 2.000 pesos el kilo promedio, hoy día están a 1.300, pero la carne no baja. Pero justamente. Entonces, en alguna parte hay algún problema ahí, porque el hecho de que el precio esté bajo, pero que no se refleje en el consumidor final, genera dos consecuencias. Uno, que el productor va a tener menos producción porque el costo es alta de producción y no va a tener ganancia. Y segundo, finalmente no se va a ver reflejado en el consumidor, y no va a haber incentivo como para mejorar, ¿no es cierto?, los precios en el mercado cuando hay menos demanda.
todos estos problemas conversados, ¿es posible que en algún momento se llegue a una crisis alimentaria en la cual haya una escasez de alimentos o que los alimentos estén mucho más caros que lo que estén hoy, sea mucho más difícil poder alimentarse como lo que se hacía probablemente cuando estemos en el futuro, considerar años atrás? Sí, a ver, cada día es un tema, en la medida que dependamos de la situación climática, que dependamos de conflictos que se puedan desarrollar en el exterior. Una guerra hace que aumenten los combustibles, que aumenten los fertilizantes. Claramente es un tema que Chile debe considerar, más aún cuando se dice que Chile podría ser uno de los países más golpeados producto del cambio climático. Y por eso que, siendo yo parlamentario de la región de Araucanía, sabemos que el conflicto armado que hoy día se vive en la región de Araucanía tiene que buscarse una solución rápida. Porque de lo contrario, aunque haya estabilidad en el mercado internacional, si no tenemos tranquilidad para que nuestros agricultores puedan cultivar la tierra y entregar los alimentos que lleguen a la mesa de todos los chilenos, ese alimento sencillamente no va a llegar. Y ustedes como comisión, ¿de qué manera están justamente atacando estos ejes para que así también haya modelos de preventivos o que también tratar de poner como el tema sobre la mesa y que tenga más importancia? Si bien hoy el tema es seguridad a nivel nacional, ¿en qué momento van a pasar de seguridad a mencionar que es posible que más adelante tengamos un problema alimentario? Mira, a ver, permanentemente una de los reclamos que uno hace a los gobiernos en general es que le coloquen mayor cantidad de recursos a programas que dicen relación con la agricultura familiar campesina. A través de INDAP, a través del SAC, a través de la Comisión Nacional de Riego o a través de CONAF con el tema de reforestación, ¿no es cierto? Y también programas de empleo. Y es ahí donde uno puede presionar para que finalmente el gobierno le inyecte mayor cantidad de recursos y aquel agricultor que todavía tiene la valentía de estar trabajando en el sector rural siga manteniéndose ahí, porque ellos también tienen derecho a que sus hijos puedan estudiar, ser profesionales y trabajar en otra actividad, o ellos mismos producir de mejor manera, y para eso necesitamos recursos. No, yo creo que hoy día uno de los temas que tenemos que avanzar y que muchos de nuestros agricultores lo practican a diario es lo que significa la disposición final de los desechos sólidos que nosotros tenemos. Tú me miras así, ¿qué tiene que ver con esto? Pero muchos vegetales podrían ser destinados a producción de compost, ¿no es cierto?, de tierra de buena calidad, y evitar, ¿no es cierto?, la utilización de fertilizantes que son altamente contaminantes, por decirlo, no contaminantes, pero sí que acidifican, que son sintéticos. Que con ello vamos a evitar de que los grandes vertederos, los basurales o el nombre que se les quiera dar estén repletos de material orgánico que podemos destinar a la agricultura o a parques o a ese tipo de cosas. Yo creo que tenemos que avanzar como país respecto a ese tema, porque creo yo, y lo digo con mucha responsabilidad, somos un país donde la actual generación somos una de los mayores contaminantes de toda la historia de la humanidad, donde productos que se pueden reutilizar como latas, como plásticos, como papeles, sencillamente lo estamos botando en un lugar donde no va a tener ningún destino, pudiendo reutilizarlo. Y ahí es donde podemos también avanzar respecto de ese tema, para que no tengamos que estar dependiendo tanto de los fertilizantes que puedan llegar del exterior, si en las ciudades pequeñas y grandes podamos reutilizar los productos y convertirlos en fertilizantes o en tierra de buena calidad para producir alimentos a un menor precio. O sea, reciclaje, innovación y sustentabilidad. Así es. ¿Y de qué manera pueden llegar a instaurar esa agenda? No es fácil, porque yo creo que los residuos sólidos, o la basura que le llamamos, debería salir seleccionada desde el domicilio, y un día pasar el camión de las latas, al otro día pasar el camión de los papeles y el otro día pasar el camión del orgánico, para que podamos irle dando un destino distinto y no finalmente destinar todo donde lo que sale de ahí no se puede utilizar en absolutamente nada o sencillamente se quema. Y ahí es donde la conciencia debe partir desde el domicilio, que para que podamos tener sustentabilidad en el tiempo y alimentos más baratos y de calidad, también todos tenemos que cooperar desde el domicilio donde nosotros disponemos. Yo sé que muchas veces por comodidad
hemos ido destinando productos que no se reutilizan. El plástico, por ejemplo, hoy día, antiguamente el arroz venía en bolsas de papel y hoy día todo en plástico. La basura que sacamos a la calle la sacamos en bolsa. Antiguamente se ocupábamos un tarro de la basura. Entonces son cosas que por comodidad hemos ido incorporando en nuestra vida, pero que tarde o temprano nos están contaminando nuestro planeta y estamos no utilizando productos que pudiesen servir de buena manera en tener una mejor producción. A ver, yo creo que nadie va a encontrar en Chile un camino donde no haya basura al costado. Basura que uno dice, te lo podemos utilizar en cualquier otra parte. Uno encuentra colchones, latas, plásticos, televisores, muebles. Bueno, a algún destino se le podrá dar ese tipo de cosas. Entonces, reitero, somos una generación muy contaminante y que no hemos tomado conciencia de lo que le podemos heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y hay que fiscalizar. Es la única manera de ir tomando conciencia respecto de ese tema. Se ha ido avanzando muy lentamente, pero yo creo que la conciencia parte de nuestro propio domicilio. Yo vivo en una zona rural, no en una zona, en una ciudad que está muy cerca de la parte rural. Soy agricultor además y yo en mi casa separo lo orgánico del resto. Y lo orgánico lo destino a alimentación animal. Los chanchos se comen las cáscaras de las papas y todo ese tipo de cosas que podrá ser una nada, pero si todos hiciéramos una cosa similar podríamos tener algún tipo de efecto positivo a la postre. Mira, no es fácil el tema porque las crisis pueden llegar de distintos lugares. Puede llegar por escasez de agua, sencillamente, y un tema que es muy poco posible poderlo solucionar, por así decirlo, porque depende de las precipitaciones que caigan. La cantidad de fertilizante que nosotros utilicemos va a depender del exterior o el combustible. También la idea es poder ir avanzando respecto de ese tema, porque lo que conversábamos recién, la utilización, ¿no es cierto?, de los compost, de tierra vegetal, va a evitar de que tengamos que necesariamente importar fertilizantes que son fertilizantes sintéticos.